Estamos hablando de un tema que se llama el perdón. Y no sé cuántas veces tú has tenido que ir ante alguien a decirle perdóname. Y yo creo que el perdón juega un papel muy importante en nuestra vida, ya que el perdón hace parte de lo que decimos creer y lo que estamos convencidos. Si hemos tomado una decisión por Cristo, no ha sido gracias a nosotros, sino la fidelidad y misericordia de Dios al perdonarnos nuestros pecados en la cruz de Calvario, que nosotros podemos llamarle Padre y acercarnos confiadamente, dice el escritor de Hebreo, al trono de la gracia. Por eso hemos tomado este tiempo para dedicar a esta serie que se llama Amando a mi hermano y perdonando a mi hermano. Porque amor y perdón son como los rieles de nuestra vida, son como las directrices. Y quiero decirte por tercera vez que no hay tal cosa como un cristiano que diga yo no perdono. No es coherente. ¿Por qué? Porque es alguien que ha recibido la gracia y la misericordia y el perdón de Dios que le permite acercarse a un Dios que le ama. Ahora tú puedes decir, bueno, eso aplica solo para los que son cristianos. No, 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 aplica para todos. Porque es un llamado. Es el llamado de Dios a cada persona que no lo conoce, a que encuentre el perdón y la bondad que necesita de un Padre que lo está buscando. Así que si tú no has tomado una decisión por Cristo y estás escuchando este mensaje, no pienses que este mensaje es para otros. Este mensaje es para ti. Porque la falta de perdón va generando en nosotros heridas profundas que a veces son tan profundas que tardamos toda una vida en sacarlas de nuestro corazón. Entonces, el perdón es ese bálsamo que necesitamos para poder estar al lado de personas que hacen parte de nuestra vida. Y mucho más si eres casado. Yo no soy casado, pero yo te hago una pregunta. ¿Qué tanto tú vas a tu esposo y tu esposa y le dices, perdóname? Y luego dices, yo no lo quise hacer. Y lo hacemos también en nuestro trabajo, lo hacemos con nuestros hijos o lo hacen nuestros hijos con nosotros. Pero el perdón es la base fundamental de nuestra vida. Y a veces no pedimos perdón no es porque no queramos, es porque no sabemos cómo hacerlo. Es porque nos cuesta. Y hay una pared que se llama orgullo, ¿sí? Y ese orgullo es lo que a veces no deja que demos el siguiente paso y construyamos el puente donde hay una pared. Entonces, sigue siendo un llamado para nosotros el poder entender que el perdón debe ser una prioridad de nuestra vida. Recuerdo una vez más, perdonar es una decisión, no es una emoción. Tú eres el único que tiene que tomar la decisión de perdonar o no. Pero eres tú delante de Dios quien eres responsable. Entonces, la Biblia nos llama o la Biblia nos muestra muchos ejemplos de perdón. Hay varios ejemplos en la Biblia y uno de los ejemplos más relevantes es la historia de José. ¿Conocen la historia de José? La historia de José es una historia de perdón y reconciliación. Es una historia que desde el capítulo 37 más o menos que aparece José en escena hasta el capítulo 50 de Génesis, nos relata la vida de un hombre que fue enfrentado a una situación difícil. Y que si uno lo piensa bien, uno diría, yo no perdonaría como tan fácil esa ofensa. Yo no sé, me tomaría mi tiempo para pensar si yo perdonaría esta ofensa. Y si tú no conoces la historia, pues José nace en una familia disfuncional. Jacob, su padre, amando a una mujer que se llama Raquel, pues va por ella, la conquista, pero le meten un paquete chileno y termina casándose con la hermana de Raquel. Finalmente lo explotan y termina casándose o teniendo en su hogar 4 mujeres. Omito mi comentario aquí. Entonces ese hombre vivía feliz con sus 4 mujeres y con sus 4 mujeres llegó a tener 12 hijos. Pero uno de sus hijos, que era el hijo de su esposa, el mayor de su esposa, que era Raquel, se llamaba José. Entonces, en esta familia tan disfuncional, donde nació José, pues, aparte de esa situación, pues había otro agravante, que su papá lo quería mucho. Y su papá, pues al ver a su hijo, que era el hijo de su esposa amada,
Vino un día y lo llamó y le dijo, venga José, venga que yo lo quiero mucho y le voy a regalar una túnica de diferentes colores. No era fácil conseguir una túnica, no era que él fue al Only y compró la túnica y le dijo, no, 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 venga, no, no, no. Realmente es que hacer una túnica para sacar un solo color, a veces así, había que hacer muchas cosas. Entonces era de mucho valor y no solamente que él tenía una túnica, sino que esa túnica tenía mangas largas. Esto generó que los hermanos pues vieran la preferencia del papá hacia su hermano José. Ahora, ¿de dónde había aprendido Jacob esto? Pues porque él también había vivido la misma historia. En la casa donde se crió Jacob, pues la mamá quería a Jacob y el papá quería al hermano. Y eran preferidos. Ahora él está trayendo esto a la vida de su familia. Y dice, llamaba a Israel, o sea, a Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, hizo una túnica de diversos colores para él. ¿Tú eres el consentido de tu casa? ¿A ti es el que te dan la mejor porción de carne? ¿A ti es el que tu mamá te tiende la cama? ¿A ti es el que eso no se lo coma porque eso es para... Bueno, pues eso va generando una serie de divisiones y con todo eso. Y por más de que la mamá lo engaña a uno y le dice, yo a todos los quiero igual, hemos descubierto en el paso del tiempo que eso no es verdad. Pero ellas se esfuerzan y eso le pasaba a él, ¿sí? Pero Jacob marcó una diferencia muy radical. Entonces, si tú fueras a la casa de Jacob y vieras a José hablando con sus hermanos y lo ves con mangas largas y una túnica de colores y ellos los ves descalzos y los ves mal, ¿tú quién piensas que es el jefe ahí? José. Entonces, eso armó una brecha. Y para acabar de dañar esa mala relación, José un día se acuesta con unos frijoles y tiene dos sueños. Y entonces en uno de sus sueños, porque habían espigas de trigo, dice que sueña que las 12 espigas o las 11 espigas se inclinan ante él en un sueño. Y luego tiene otro sueño. Y en ese sueño dice que 12 estrellas y la luna se inclinan ante él. Y se lo cuenta a sus hermanos. ¿Cómo creen ustedes que esa relación iba a ser? Y respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? O sea, ¿tú vas a seguir siendo el jefe hasta cuándo, José? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. O sea, tras de que no lo querían ni poquito, con este sueño, peor. Y sus hermanos, y luego cuando contó el segundo sueño, dice que y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces, ¿te imaginas que tú estás ahí en la sala, en el comedor, comiendo tranquilo? Y tu hermano, al que es el consentido de mamá, al que siempre le guardan la mejor porción, al que siempre en el cumpleaños le compra su ponqué, se para y dice, mire, yo en realidad tuve un sueño. Y ese sueño es que yo me voy a quedar con todo lo que ustedes tienen. Y esta casa va a ser mía. ¿Cómo? Entonces tú estás desde adentro. No, 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 un momentico. Usted no puede venir a mandar toda la vida, usted ha sido el consentido de mi mamá, olvídese y usted comienza a amargarse, ¿sí o no? Y comienza a llenarse de razones. Y cuando a él lo ponen a lavar la loza, usted trae más loza y le la pone encima, ¿cierto? Y si él está trapeando, usted pasa por encima con las botas llenas de barro, porque eso va generando. Y eso le pasó a José. José empezó a vivir en una época o en su casa con desprecio. Entonces un día sus hermanos se van lejos de casa, porque ellos eran pastores, y se llevan el rebaño lejos. Y Jacob llama a José y le dice, ve a ver cómo están tus hermanos. Ve. Y lo carga con alimento y lo manda. Y José pues emprende el viaje hasta que los encuentra, lejos de casa. Ahora, tú tienes a tu hermano que le tienes bronca lejos de casa. Piensa la escena. Y para acabar de completar, Josecito se va contento con su túnica de colores y sus mangas largas y llega donde están ellos. Y ellos comienzan, y ¿saben qué es lo primero que dicen? Dice, ahí viene el soñador. Acabemos con él. Acabemos con esto. Entonces José llega a donde están sus hermanos, ¿sí? Y sus hermanos, como le tienen bronca, adivinen qué hacen. Lo agarran y le dicen, ven a poco esa túnica.
y lo arrastran y le quitan la túnica, ¿sí? Pero su deseo es matarlo. Ese es su deseo. No saben qué hacer con él, entonces ¿qué hacen? Lo toman y lo echan en un pozo. Gracias a Dios que el pozo estaba seco. Y ahí lo echaron 2 metros, lo tiraron ahí. Y no sabían qué hacer con él. Entonces, Rubén dice, no lo matemos, no atentemos con nuestro hermano. ¿Y qué terminan haciendo? Terminan vendiéndolo como un esclavo a unos ismaelitas que pasaban y lo venden por 20 piezas de plata. Y listo, nos deshicimos del problema. Ellos no vuelven a saber de Jacob. Y para justificar la pérdida de José, ¿saben qué hacen? Toman un cabrito, toman la túnica de colores y la llenan de sangre. Y vuelven a la casa de Jacob. Y le dicen, creo que esto es de tu hijo. Y Jacob entra en total depresión, en amargura de corazón y en dolor porque había perdido al hijo amado de su esposa. Y ahí comienza el desarrollo de una historia paralela que es la historia de José en otro lugar, en Egipto. Y en Egipto José es un esclavo, está sometido a una presión, no conoce el idioma, no habla ese idioma, es tratado como alguien de la más baja clase. Después de ser el niño consentido, ahora es la persona más odiada a causa del odio de sus hermanos. Yo te hago una pregunta. ¿Alguna vez tú has estado en una situación que tú no buscaste por culpa de otra persona? Pongámoslo así. Tú sacaste un préstamo, bueno, alguien sacó un préstamo y tú firmaste de codeudor. Él se compró su televisor de 37 pulgadas, con inteligencia artificial, que solamente es hacerle así y se mueve. Pero él decide no pagarlo. Y tú firmaste como codeudor. Y ahora tú estás pagando una deuda que no es tuya. ¿Tú cómo le vas a hablar a esa persona? No le vas a hablar normalmente. No le vas a volver a hacer un favor. Y eso pasa cuando nos hieren. Y nos vamos llenando de resentimiento y nos vamos a llenar de amargura. Y José ahora está solo, apartado de su familia. Y en ese escenario, pues, llega un hombre que se llama Potifar y Potifar lo compra y lo lleva a su casa. Y el hombre, pues, no es feo, es muy hermoso, dice la Biblia. Y la mujer de Potifar le echa el ojo al hombre y comienza a hacerle cacería. Y ahí en la casa, José de Potifar, la esposa llega un día, la esposa de Potifar, y le dice, acuéstate conmigo. Yo no diría, pues él lo podría hacer. ¿Quién le iba? No había cámaras de televisión, no había guardaespaldas, podía hacerlo. Pero él se mantiene firme. Pero ella le insiste por 40 días. A los 40 días él decide huir. Y la esposa de Potifar lo condena y es llevado a la cárcel. ¿Te das cuenta cómo va la escalera descendente? Y allí en la cárcel conoce dos hombres, que es el copero y es el panadero del rey, que habían cometido, se les había acusado de algo. Y ellos también tienen un sueño. Y Dios le da a José la habilidad de interpretar el sueño. Así que interpreta el sueño del panadero que lo ahorcan y del copero que vuelve a su puesto. Pero el copero se olvida de José 2 años. 2 años, ahí, perdido. No era nadie. Y luego a los 2 años, el faraón tiene unos sueños. Y esos sueños lo perturban. Así que está totalmente desesperado. Y el copero se acuerda de José. Y ahí el copero le dice, yo me acuerdo hoy de mis faltas, yo te pido que traigas a José. Y José interpreta el plan el problema que tiene el faraón. Y el faraón reconoce y dice, no hay hombre más sabio sobre la tierra sino este hombre. Y se quita el anillo y coloca a José como segundo al mando de toda una nación, de la nación más poderosa de su tiempo. Y José tiene la oportunidad en sus manos más grande de empezar a hacer muchas cosas. Pero sucede que lo que José interpreta al faraón es que iban a venir 7 años de abundancia en las cosechas y 7 años de escasez. Y José hace un plan administrativo que termina salvando a Egipto. Pero cuando comienzan los 7 años de escasez, la escasez no solo, o de hambruna o de sequía,
no solamente afecta a Egipto, sino afecta a toda la región. Y ahí vienen hasta dónde llega esa hambruna, hasta la casa de José que está lejos. Así que sus hermanos tienen que venir a buscarlo. Y tienen un primer encuentro con él, pero no lo reconocen. ¿Saben por qué? Porque habían pasado 13 años. 13 años que no lo veían. 13 años donde ellos tenían que ver a José, pero no lo reconocen. Ahora, si tú tuvieras a esa persona que te hizo mal, ahí postrada, diciéndote, ¿me puedes ayudar? ¿Tú qué harías? ¿Cómo que me puedes ayudar si tengo que pagar 36 cuotas de un televisor que usted no pagó? Y ahora usted me viene a pedir ayuda. Olvídelo. Tremenda oportunidad, ¿no? Tremenda oportunidad de un hombre que si hubiese querido vengarse lo hubiera podido hacer, que lo vamos a ver ahorita. Pues ellos no lo reconocen. No saben que José está ahí. Pero José decide revelarse a ellos y decirles, yo soy José. Yo soy la persona que ustedes vendieron. ¿Y qué hace? Trae a toda su familia, su padre, sus hijos, sus nietos, a vivir donde él está. Y extiende la gracia a personas que no lo conocen. Entonces, este mensaje se llama Lecciones José, lecciones aprendidas de un perdón otorgado. Génesis capítulo 50. Entonces, cuando llegamos a Génesis capítulo 50, no es la misma escena, es otra escena. Ha pasado 17 años desde que sus hermanos llegan a Egipto y José está nuevamente con sus hermanos reunidos. ¿Qué ha pasado? Que Jacob, el padre de José, ha muerto. Ya no está. Y una vez más, sus hermanos se ven enfrentados otra vez a un José que los puede castigar. A un José que se puede vengar. Y ellos están frente a frente, ya han transcurrido 17 años, y lo que pasa en esta escena nos muestra que el perdón es algo que trasciende el tiempo y las ofensas. El perdón debe ser nuestra prioridad frente a la adversidad de muchas situaciones. Capítulo 50, versículo 15 al 21. Viendo a los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. La historia de José en este tiempo nos muestra varias lecciones que necesitamos aprender. Y una de las lecciones es, devuélvelo. Y una de las lecciones que necesitamos aprender es que necesitamos dejar el pasado atrás. Y es la cosa más difícil. Porque yo vivo manteniendo viva una herida que me hicieron desde hace tiempo. Porque hay cosas que yo siento que no se han resuelto. Porque yo considero que ese castigo que se le dio a esa persona no fue suficiente y que esa persona no pudo restituirme. Entonces, ¿qué dice? Dice que viendo los hermanos que José su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Sabe cuánto había hecho que los hermanos lo habían vendido? 30 años. 30 años ellos habían estado cargando con eso. 30 años ellos habían estado aferrados a su pasado. 30 años cultivando una mentalidad que los llevaba a sentirse que ellos seguían ahí presos. Entonces, los hermanos de José quedaron ahí. Y yo no sé si tú hoy en día estás viviendo recordando heridas del pasado, cosas que te hicieron. Y la verdad es que la Biblia nos dice, o Dios nos dice, en Isaías capítulo 43, versículo 18 al 20, no recuerden las cosas anteriores o pasadas,
ni consideren las cosas del pasado, porque nuestro Dios no es un Dios del pasado, es un Dios del presente. Y mire lo que dice, yo hago algo nuevo, ahora acontece, no lo perciben, aún en los desiertos haré camino y ríos en lugares desolados. Solamente Dios puede restablecer aquello que el pasado se llevó. Dios siempre nos anima a tener un nuevo comienzo a pesar del dolor y las circunstancias. Cuando tú vienes a Cristo, sí, llegas con todas tus heridas y tus cargas emocionales y todo lo que pasó, pero Dios hace un nuevo comienzo en tu vida. Y tu decisión es creer que Dios lo puede hacer o quedarte mirando atrás. Pero esa sigue siendo tu decisión. Ellos no podían cambiar lo que le habían hecho a su hermano, no podían regresar el tiempo, no podían. Pero lo que sí podían hacer era olvidarlo, pero ellos seguían manteniéndolo vivo. Entonces necesitamos recordar que el pasado es un muerto que hacemos bien en dejar atrás. Y mira lo que dice Jesús, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, cuando en el perdón yo no quiero dejar el pasado atrás y vivo reviviéndolo, yo estoy ocasionando y agrandando una herida que Dios me ha mandado a que yo la suelte. En oportunidades Dios te va a poner en situaciones donde tienes que enfrentar tu pasado, donde tienes que regresar y ver a esa persona que te hizo daño o a lugares que tú no quisieras volver. Pero yo necesito entender que si Dios me ha dado una nueva vida y un nuevo camino, Dios me va a llevar a que encuentre esa voluntad. No estar dispuesto a aceptar el pasado es estar condenados a estar todo el tiempo manteniendo una herida abierta. Porque cada vez que escucho o que veo algo que hago, regreso al pasado, regreso a la ofensa, regreso a esas personas. Y mantengo vivo un recuerdo que Dios me llama a dejar atrás. Entonces, permanecer en el pasado hace que nos cueste aceptar la gracia y tener un nuevo comienzo. Me cuesta aceptar que Dios lo puede hacer, que Dios puede transformar este dolor en algo nuevo. Me cuesta mirar hacia adelante, me cuesta entender. A ellos les costaba entender que José ya los había perdonado desde hace mucho tiempo. Pero Dios también había tratado con ellos, así como había tratado con José. No creas que quien te agrede, Dios no lo está tratando. Dios lo está tratando. Dios está haciendo la obra en él. Y Dios va a llevar a cabo su propósito. Entonces, lo primero que yo te animo es a dejar el pasado atrás. ¿Qué más nos enseña esta historia? Dice que José liberó a sus hermanos de la carga de la culpa. Ellos se sentían culpables. Ellos sentían que José no los había perdonado y que la culpa seguía latente. Versículo 16 al 19. Mire cómo ellos pensaban. Ellos decían, y vinieron a decir a José, tu padre mandó decir antes de su muerto, diciendo, así dice a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, y por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de sus siervos, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y miren la respuesta de José. Y José respondió, no tengan miedo, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? ¿Estoy yo acaso en lugar de Dios? ¿Qué había en ellos? Había una carga. ¿Saben qué es lo interesante en esta escena? Que ellos no vinieron de primera mano, ellos mandaron a otros y le dijeron, vaya, dígale a José que mi papá le mandó a decir cuando estaba vivo que nos perdonara. No fueron capaces ni siquiera de ir ellos, mandaron a otros. Luego cuando vieron la actitud de José, ¿sabe qué hicieron? Fueron ellos. Y cuando se encontraron delante de José, se arrodillaron, se humillaron delante de él. Entonces, cuando hablamos de perdón, no estamos hablando solamente de decirle a una persona, te perdono. Porque yo puedo decirle a una persona, te perdono. Pero lo que Dios me está llamando es involucrarme en su restauración. Y esa parte es difícil. Porque tú puedes decir, listo, te perdono, haz tu vida lo que tú quieras, chévere, somos amigos, me mandas WhatsApp, bonito. Pero Dios me dice, ve por él, que está caído, que te ha pedido perdón y levántalo. Eso fue lo que José hizo.
El perdón no es solo una buena intención, es un acto de amor y comprensión hacia aquel hermano que ha caído. Mira lo que dice Santiago. Santiago dice, el que haga volver al pecador de su mal camino, lo salvará de la muerte y cubrirá gran cantidad de pecados. Eso fue lo que Jesús hizo por mí. Que yo, habiéndolo ofendido, Él viene y no solamente me da su perdón y su gracia, sino que me restaura. Y el libro de Efesios dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dios no solamente nos dio el perdón, nos dio la oportunidad de ser restablecidos. Y esa es la parte dura, porque no queremos ir por ese que nos hirió. No queremos estar pendientes de Él. Entonces, es la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Que el hijo pródigo llega oliendo a marrano, a cerdo a su casa, maloliente. ¿Y qué hace su padre? ¿Lo condena? No. Dice que hace traer el becerro más gordo. Le coloca un vestido nuevo y le coloca un anillo y le coloca un calzado. Eso es lo que Dios espera que tú hagas cuando estás perdonando a alguien. Él espera que tú, así como has recibido la misericordia y has sido restablecido, restablezcas a otro. Mira, si tú lees la historia de José y sus hermanos, ellos nunca se arrepintieron. Nunca vinieron a José a decirle, José, ¿sabe qué? Perdónenos. No lo encuentras en la historia. Entonces, el perdón debe involucrar en nosotros el deseo de que nuestro hermano sea fortalecido y restablecido. Vuelvo y digo, es fácil decirle a alguien te perdono, pero la parte más difícil es cuenta conmigo. Y la parte más difícil es agacharme, tomarlo y ayudarlo a que se levante. Eso hace un hijo de Dios. Entonces, si hay personas que te han herido, si hay situaciones que otras personas ocasionaron, pues tú deberías hacerle una pregunta, Señor, ¿cómo hago yo para ayudarlo a él a que salga de ahí? Porque es lo que Dios espera. ¿Qué más aprendemos en esta lección? Que José entendió que Dios tenía un plan más grande que la ofensa de sus hermanos. ¿Cuánto hace que lo habían ofendido? 30 años atrás. Y la situación tomó a José desprevenido. Lo agarran, lo meten a un pozo, lo sacan, lo venden como esclavo y arranca su vida, lejos de casa. Y uno pensaría, José terminaría con tantos deseos de vengarse. Y mira, dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Dios. Dios estaba en el centro de esto, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Ustedes, hermanos míos, pensaron mal contra mí. Ustedes maquinaron esta historia contra mí. Y a veces nuestra perspectiva humana nos lleva a quedarnos solamente en la ofensa, sin ver el cuadro general. Miren lo que dice Pablo. Bueno, ese es. Entonces, lo que quiero animar, Pablo dice en Romanos 8:28 que todo lo que nos pasa obra para bien. El saber que Dios tenía un propósito detrás del sufrimiento hizo que José no guardara odio ni rencor en su corazón por sus hermanos. Saber que Dios ha permitido esta ofensa me lleva a mí a entender que Dios tiene un plan mucho mejor. Pero cuando estamos airados, cuando tenemos rabia, cuando tenemos frustración, cuando tenemos deseos de venganza, Dios se vuelve invisible. ¿Quieres que te diga algo? Dios permitió que te ofendiera. Es más, Dios lo había planeado desde antes de que tú llegaras a conocerlo. Dios, sí, porque Dios siempre tiene un plan detrás de cada herida. Porque Dios quiere formar en ti carácter. Porque Dios quiere fortalecer fe. Porque Dios quiere llevarte a que entiendas que tú necesitas depender de Dios. Si sacas a Dios de la ecuación, lo que va a salir de tu corazón es amargura, es resentimiento y es odio. Entonces, descansar en el propósito soberano de Dios nos ayuda a estar libres para perdonar y tener la perspectiva correcta frente a la adversidad. Yo tengo que aprender a mirar cada problema con la lupa de Dios. Decir, Señor, en medio de este dolor y este sufrimiento, ¿qué quieres que yo aprenda?
¿Qué es lo que me quieres mostrar? Muy probablemente si José hubiera seguido por ese camino con su papá, consintiéndolo con todas estas prebendas, hubiera sido un hombre totalmente creído, humillando a sus hermanos. Pero luego de un proceso encontramos a un José que es noble, que entiende la perspectiva de Dios, que entiende que Dios tiene un plan. Y mira lo que dice el salmista, dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Cómo? Bueno, pero luego la vida con Cristo no es amor y paz y felicidad y que Dios te quiere bendecir y que todo está bien. No, a veces Dios tiene que humillarte para que entiendas que no es a tu manera, que esta historia no se escribe de acuerdo a lo que tú piensas, que esta historia tiene otro final muy diferente al tuyo. Y sucede que cuando ellos se encontraron por primera vez con José, José ya les había dicho esto 17 años atrás. Esto es lo que José les dice. José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto, pero ahora por favor no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad, ¿quién los mandó a Egipto? Dios. Dios usó a los hermanos para mandarlo a Egipto. Delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso, ¿quién me mandó a Egipto? Dios me envió delante de ustedes para salvarle la vida a ustedes. Ustedes pensaron en desquitarse conmigo, en sacar su rabia conmigo, pero Dios tenía otro plan para salvarle la vida. No, Dios no sé, no cuadra. Para salvarle la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. José entendió que Dios siempre está detrás de cada situación. Dios sabe que las aflicciones que sufrimos van a redundar para bien. Quiero que piensen por un momento. Piénsenlo así. Si los hermanos de José no lo venden, no lo odian, él jamás hubiera sido vendido a los medianitas y no hubiera llegado a Egipto. Si José nunca hubiera estado en Egipto, nunca hubiera llegado a la casa de Potifar. Si en la casa de Potifar su esposa nunca lo hubiera acusado de seducción, José nunca hubiera llegado a prisión. Si José nunca hubiera llegado a prisión, nunca hubiera conocido al panadero y al copero y hubiera interpretado sus sueños. Si José nunca hubiera interpretado los sueños del copero, nunca hubiera llegado a la presencia del faraón. Si José no hubiera estado en la presencia de Faraón ni hubiera interpretado sus sueños, no hubiera llegado a ser el primer ministro. Si José no hubiera llegado a ser el primer ministro, no hubiera preparado sabiamente la hambruna que vendría. Si la hambruna que venía no hubiera sido preparada por José, su familia hubiera muerto en el desierto. Si su familia hubiera muerto en el desierto, el Mesías nunca había llegado. Y si el Mesías nunca hubiera llegado, nosotros no seríamos salvos. ¿Te das cuenta? Que a veces nosotros nos enfocamos en que sí, duele, sí es fuerte, sí, en realidad no quisiera vivirlo, sí, pero tú no sabes lo que Dios tiene detrás. Mucha gente después de una herida ha tenido un nuevo comienzo y ha tenido una nueva vida. Hace poco hablaba con una mujer que nos invitó a almorzar, a un compañero y a mí, y ella nos contaba su historia. Y su historia era que ella estuvo 10 años de casada y durante 10 años de casada lo único que hizo, dice ella, fue servirle a su esposo y a sus hijos. No se dedicó nada más. No hizo nada más durante 10 años. Y durante 10 años ella, reflexionando después, dice, yo me sentía inútil porque no podía hacer nada más. Luego de 10 años descubrió que su esposo le fue infiel. Y esta compañía que tenían, pues tocó venderla y reorganizarla. Dice, pero gracias a ese fracaso, gracias a que él hizo eso, yo hoy en día tengo un propósito de vida, tengo a mis hijos y tengo una oportunidad de empezar una nueva empresa. Que si me hubiera quedado ahí, no lo hubiera hecho. Y hoy en día ella
le da trabajo a varias personas que dependen de ella. Tú no sabes los planes que Dios tiene detrás. Tú quizás estás atravesando por una situación difícil, pero Dios te quiere llevar a algo diferente, entendiendo que Dios siempre tiene un plan detrás de cada aflicción. ¿Qué más? Que José evitó verse como una víctima. ¿Qué es lo que siempre vamos a buscar nosotros? Justificar la razón por la cual queremos vengarnos. Y vamos a estar diciendo, yo quiero vengarme porque a mí me hicieron daño. Entonces José decidió no mantenerse esclavo del dolor y del resentimiento. Y esa es una decisión que tú debes tomar. Durante todo el tiempo que tú lees la historia de José, tú nunca escuchas a José diciendo, odio a mis hermanos, deje que yo salga de acá y me voy a vengar, deje que yo tenga el poder y voy a ir a vengar. Nunca lo escuchas en eso. Porque tomar la decisión de quedarme en el resentimiento es mía. Porque tomar la decisión de perdonar al otro, aunque el otro no me pida perdón, aunque el otro no venga a buscarme, aunque el otro no me restituya, sigue siendo mía. Soy yo el que tiene que tomar esa decisión frente a la adversidad. Pero me puedo quedar en el papel de víctima. Que yo sí merezco la restitución, que yo sí merezco estar como estoy, que yo merezco ser restablecido. Y a veces no quiero ver mi responsabilidad. Entonces, cuando perdono, debo preguntarme cómo esto puede transformar mi vida para no quedarme en el mismo lugar más tiempo. Frente a una situación difícil, tú debes preguntarte qué es lo que Dios me quiere mostrar. ¿Qué es lo que en verdad Dios quiere trabajar en mí? A veces yo también soy el mismo responsable de que mi vida no avance y quiere evadir la responsabilidad. A veces yo fui el mismo que causó el conflicto. Yo fui la persona que empezó a ofender a la otra primero y no me doy cuenta. Yo fui el que propició ese mal encuentro. Fui yo. Y no quiero asumir la responsabilidad. Entonces me quedo en el papel de víctima. Entonces, cuando perdono, dejo de justificar mis acciones y acepto mis responsabilidades frente al que me ofendió. Debes preguntarte si esto es una responsabilidad tuya. Si tú estás haciendo parte del problema o si tú eres el primero que tiene que reconocer que tú fuiste el que fallaste. ¿Qué más nos enseña? Las circunstancias no determinan mi perdón, ya que el perdón no es una actitud, es una actitud del corazón. Entonces, cada uno de nosotros determina qué tanto se va a quedar en un resentimiento. Cada uno de nosotros determina qué actitud va a tomar. O va a tomar la actitud de venganza o va a tomar la actitud de perdón. Pero cada uno debe determinar si va a seguir siendo una víctima de sus propios intereses. Entonces, ¿qué más necesitamos entender? Que José evitó vengarse por su propia cuenta. Tenía todo, 50 años, 30 años ya habían pasado. ¿Y qué podía hacer José? Él podía matar a sus hermanos o no. Haberlos aniquilado. ¿Quién le iba a decir por qué lo haces? Podía justificarse. Pero teniendo la oportunidad de vengarse, no lo hace. ¿Por qué? Porque cuando perdono le quito al otro el poder de seguir afectándome y encontrar la verdadera libertad. Eso hace el perdón. Me quita el deseo de venganza. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero vengarme, ¿sabe qué hago? Lo coloco en las manos de Dios y Dios va a hacer la justicia. Yo te hago una pregunta. Cuando estos jóvenes llegaron ante Jacob con la túnica llena de sangre y se la colocaron a Jacob, y Jacob se rasgó los vestidos, se llenó de ceniza y tenía dolor por su hermano, ellos tuvieron que vivir eso durante 30 años. 30 años ellos habían tenido que afrontar el dolor y la vergüenza y esconder una mentira que le habían dicho a su papá. ¿Tú podrías vivir con eso? ¿Tú podrías estar tranquilo sabiendo que tu papá no duerme bien porque tú le estás ocultando una verdad? ¿Porque tú hiciste algo mal? No la pasaron fácil. Entonces, cuando yo permito que los pensamientos o que el otro tome el control, yo estoy perdiendo la libertad que Jesús me dio. Miren lo que dice Jesús, que cuando Jesús lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que encomendaba a Dios
que juzga con justicia. Yo te digo una cosa, tú te puedes vengar, puedes hacer lo que quieras, puedes hacer el pleito que quieras y legalmente puedes llegar muy lejos. Pero sí te puedo decir una cosa, que al final no vas a tener la paz que solamente Dios da. Te vas a salir con la tuya, vas a lograrlo y vas a llegar a la cúspide de tu orgullo y vas a decir, lo logré, lo hice pagar. Y tal vez él tenía que sufrir eso. Pero cuando yo entrego la carga a Dios, Dios va a hacerlo a su tiempo, a su manera, a su forma, que yo mismo me voy a quedar al final tan sorprendido que voy a decir, wow, yo nunca pensé que esta persona iba a terminar eso. Yo nunca pensé que esta persona lo iba a hacer. Y Jesús pudo pasar por alto la ofensa. Entonces, los hermanos de José tuvieron que lidiar mucho tiempo con el dolor de su padre. Creo que eso era lo que Dios había hecho en su vida. ¿Qué más necesitamos aprender de esta lección de perdón? Dice, José permaneció fiel en su perdón. Y a veces nosotros condicionamos el perdón. Si esta persona hace esto, yo hago esto. Si esta persona lo logra, yo lo logro. Siguiente, dice, ahora pues, José les dice, no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló a dónde. ¿Dónde era que ellos lo odiaban? En su corazón. La gracia y la misericordia van a quebrantar un corazón más duro por más de que tú pienses que no. Siempre la gracia y la misericordia va a ser la prioridad que Dios espera que tú y yo ejerzamos sobre aquellos que no lo conocen. Entonces, tú tienes la oportunidad de restablecer o restituir a tu hermano. Mira lo que dice Pablo, dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el mal, con el mal, con el bien. Y Jesús lo llevó más lejos cuando dice, ama a tus enemigos, haz bien a los que te aborrecen, bendice a los que te maldicen y ora por los que te calumnien. Da una milla extra por aquellos que te han ofendido. Entonces, cada uno de nosotros está el deseo de seguir haciendo el bien. Yo debo seguir siendo fiel a pesar de que las cosas cambien. El perdón no es momentáneo, debe ser prolongado. Porque la gracia y la misericordia de Dios para mí sigue siendo única. Dios me sigue manteniendo a pesar de que yo le soy infiel. José fue fiel en la casa de su padre, José fue fiel en la casa de Potifar, José fue fiel en la cárcel, José fue fiel con Faraón y aún con sus hermanos después de la muerte de su padre. El perdón no es algo instantáneo, el perdón es algo prolongado que nos lleva a seguir dependiendo de Dios todo el tiempo. Y mira lo que dice Pablo. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No dejes nunca de hacer el bien cuando tuvieras lugar. No dejes nunca de darle la bendición a otro, porque es lo que Dios espera de ti. Entonces, si tú crees que esta es una historia meramente del pasado, meramente que tiene que ver con un hombre que vivió hace mucho tiempo, déjame traerte esta historia a la actualidad. Y esta historia es la historia de estos 5 misioneros. Estos 5 misioneros tenían en su corazón evangelizar a una de las tribus más hostiles en el Ecuador, que eran los Huaroni o los Aucas. E hicieron todo para llegar a ellos y evangelizarlos. Y después de llegar a ellos, ¿saben qué hicieron los Huaroni? Los mataron. Si tu hermano fuera a predicar a una tribu donde lo matan, ¿tú qué harías? No, yo por allá no vuelvo. Ojalá que llegue los grupos subversivos y los acaben. Esta gente no merece ser salva. Pero a raíz de este asesinato, a raíz de que ellos perdieron la vida, lo siguiente que sucedió después fue que sus propias esposas fueron a vivir en esa tribu. Esto era lo que decía Jane Elliot. Dice, no es tonto perder lo que no se puede retener, la vida, para ganar lo que se puede perder, los Huaroni.
Ellos estaban en su corazón. Entonces, como les digo, sus esposas y una hermana fueron a vivir en medio de esta tribu que había asesinado a sus familiares. Y ahí ellos empezaron a evangelizarlos a esta misma gente que había matado a sus esposos y a sus padres. Fueron por ellos y empezaron a traducir la Biblia al lenguaje de ellos para que ellos lo entendieran. ¿Y sabes qué es lo impresionante de esta historia? Que en este ir llegó uno de los hijos de Jim Elliot. Y él, se llama Steve, fue conocido por el asesino de su padre, Mincaye. Y Mincaye, después de que conoció a Jesús, porque él conoció a Jesús, ¿saben qué hizo con el hijo de Jim Elliot? Lo adoptó y le enseñó a vivir en la selva y lo trató como un hijo y le dio el amor. Y ahora él, que estaba desde niño, había empezado a evangelizar a la gente de su región. Y saben, actualmente, voy a dejarles voy a mandar el video de Steve Zine, o lo vas a ver en YouTube, vamos a colocar ahí el enlace. Actualmente, Mincaye y Steve van por todo el mundo diciéndole al mundo la historia de que él perdonó al asesino de su padre y que vive por él. ¿Y saben qué es lo interesante? Que los hijos de Steve llaman abuelo a Mincaye. Steve podría haber llegado y haberse vengado de ellos. Pero en vez de eso, confió en el plan de Dios, se fue a la selva y los evangelizó. Y hoy en día, ellos son el testimonio vivo de que no hay una ofensa tan grande que no se pueda perdonar. De que la gracia y la misericordia siempre van a sobrepasar la ofensa. De que realmente cada uno de nosotros está escribiendo una historia. Y esto dice Steve. Lo único que Dios necesita para escribir la historia de nuestra vida es nuestra voluntad como su pluma y nuestra vida como su papel. Tú te puedes quedar en el resentimiento y la amargura toda la vida. O decidir dar un paso de fe y entregar eso que te tiene cargado desde hace tiempo en las manos de Dios. Pero frente a la ofensa, escoger el perdón y el amor siempre será el mejor camino. Tú eres el que tiene que tomar una decisión. O sigues con las heridas del pasado, mirando el pasado, o en verdad crees que Dios puede hacer algo diferente en tu vida. Y quizás tú necesitas hoy venir delante de Dios y decirle, Señor, yo no puedo perdonar. A mí me cuesta mirar a los ojos a aquel que me ha hecho daño. A mí me cuesta abrazarlo. Cuando escuchen el testimonio de Steve, se van a reír y van a llorar. Porque en realidad refleja la gracia expresada a una persona que no entendía el amor de Dios y que gracias a que Steve decidió quedarse y amarlo, hoy en día vamos a ver a mí en calle. ¿Saben dónde? En el cielo. ¿Y saben a quién va a abrazar? A Jim Elliot. Porque su familia, la familia de Jim Elliot, decidió perdonarlo. Tú fuiste perdonado, yo también. Inclina tu rostro y piensa por un momento si hay algo en tu vida que tú necesitas arreglar hoy. Piensa por un momento si tienes que ir a tu hermano hoy y decirle, ¿sabes qué? Perdóname. No estoy haciendo las cosas bien. Y quizás tú tengas que volver al pasado y decirle, ¿sabes qué? Necesito sacar esto de acá porque me está haciendo daño. El perdón es una decisión. José, dice la Biblia, cuando si sigue leyendo la historia en capítulo 50, dice que terminó lleno de días junto a toda su familia y sus hermanos. Tú nunca sabes lo que vas a encontrar al otro lado cuando tú decides perdonar. Si tú no lo puedes, Dios lo puede. Y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida cuando decidas rendirte a Él.
Y si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, yo te animo hoy a que vengas delante del trono de la gracia y le digas, Señor, yo toda la vida he vivido a mi manera. Yo te pido que me perdones, que yo reconozco que tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz de Calvario en mi lugar y que yo merecía estar en esa cruz, pero que tú moriste en mi lugar. Y que gracias a ese sacrificio yo tengo perdón y puedo entrar delante del trono de la gracia. No te vayas de este lugar, no dejes de escuchar este audio, de ver este video sin tomar esa decisión. Pero tú necesitas perdonar. Señor, gracias por la historia de José. Yo creo que yo no hubiera sido un José que hubiera perdonado a sus hermanos. Yo hubiera sido alguien que hubiera dejado que mi carne hubiera salido adelante y los hubiese exterminado. Pero gracias a Dios, gracias a ti, Señor, yo no soy José. Pero al mirar las páginas de la Escritura, tú me estás animando a mí a perdonar. Me estás animando a mí a dar un paso de fe y a descansar en tu soberanía. Y pues, Señor, en este lugar o en personas que escuchan el audio o vean el video, quizás hay corazones que necesitan decir, yo necesito salir de la cárcel de la amargura y perdonar. Y hoy están diciendo, ayúdame Dios, ayúdame porque no es fácil. Ayúdame a pasar por alto la ofensa y recordar que tú lo hiciste por mí y que ahora yo lo tengo que hacer por otros. Y que al final yo termine diciendo, gracias Dios porque tú hiciste la justicia que yo no podía hacer y gracias a ti encontré el perdón que necesitaba. Señor, ayúdanos a recordar siempre que el mejor camino frente a la ofensa es el perdón y el amor y la misericordia, porque es lo que hemos recibido de ti y es lo que tú esperas que demos. Gracias Dios por este tiempo en que hemos hablado en tu palabra. Amén.